Capítulo 49. La luz verde de la voluntad. Parte 2. El espacio que rodeaba la nave nodriza de Brainiac se había vuelto caótico y desordenado, lleno de restos de asteroides rocosos, cometas helados, drones metálicos y cadáveres de linternas. Demasiados para que Kyle Rayner los contara, con sus cuerpos destrozados, congelados e hinchados flotando en el vacío del espacio, perdido para siempre cualquier rastro de quiénes eran. Normalmente, otros linternas verdes habrían intentado recuperar sus cuerpos, pero esta batalla era demasiado frenética como para arriesgarse. Cualquiera que lo intentara se convertía en blanco de los drones de Brainiac. Muchos habían resultado heridos o muertos en el intento, incluido el propio Kyle, que se estaba curando un gran moretón en el costado, y para entonces todos sabían que no valía la pena. Cualquier intento por recuperar los cuerpos de sus camaradas tendría que esperar hasta que terminara la batalla. Con cada muerte, la motivación de los linternas para llevar a Brainiac ante la justicia no hacía más que aumentar. Kyle lo recordó al ver cómo otro linterna era aniquilado sin contemplaciones por una lluvia de fuego láser. Los linternas cercanos respondieron de inmediato, diezmando a los drones con desenfreno, y luego volaron para destruir a más. «Kyle, ¿estás bien?», preguntó Borica, una bellatrixiana del sector 1414, mientras pasaba volando. Forjó un hacha enorme con el muñón de donde solía estar su mano derecha y cortó todo lo que se interponía en su camino con una sonrisa. A las bellatrixianas siempre les encantó la emoción de la batalla, y Borica no era la excepción. «Estoy bien», respondió Kyle mientras su anillo terminaba de curarlo. Probablemente necesitaría atención médica más especializada una vez terminada la batalla, pero por ahora aún podía funcionar. «Bien», respondió Borica, sonriéndole a su compañero linterna mientras se alejaba del asteroide en el que flotaba. «No puedo permitir que te pierdas toda la diversión». «No lo tenía pensado», respondió Kyle con una sonrisita burlona. Borica se rió y luego voló para unirse a la lucha contra los drones de Brainiac. En lugar de acompañarla, Kyle viró y se dirigió hacia una de las muchas naves de apoyo que habían emergido de la nave nodriza. Eran, con diferencia, la mayor amenaza en esta batalla, aparte de la propia nave nodriza. Si bien los drones podían reducirlos a la muerte con 1000 cortes, unos pocos impactos directos de esas naves de apoyo bastaban para derribar a un linterna. Por suerte, varios ya habían sido destruidos, destrozados por el fuego combinado de docenas de linternas verdes cada uno. Mientras Kyle volaba a través de la cáscara chispeante de una, pudo ver su funcionamiento interno. Mucho más que cualquier otra máquina que hubiera visto, sorprendió a Kyle por su aspecto orgánico. Pudo ver estructuras similares a venas, cableado que superficialmente parecía nervios. Incluso los tentáculos que se formaban desde la base de la nave con forma de cráneo estaban estructurados como músculos. Era como si Brainiac hubiera tomado un cráneo orgánico, lo hubiera reemplazado con maquinaria y luego lo hubiera agrandado hasta niveles obscenos. Con el ceño fruncido ante el insulto y la profanación tácitos, pero comprendidos, Kyle avanzó a toda velocidad hacia una de las últimas naves de apoyo. Láseres amarillos, brillantes e intensos, disparaban contra cualquier linterna verde cercano, que zumbaba alrededor de la nave y la atacaba con sus anillos. La mayoría eran comparativamente simples, como láseres continuos y delgados que apuntaban al casco gris plateado de la nave de guerra o incluso ráfagas de fuego más intenso contra los emplazamientos de armas. Otros formaban armas estacionarias o vehículos móviles para disparar contra la nave, y los miembros más sanguinarios de sus filas la atacaban directamente con hachas, espadas, martillos y otras armas cuerpo a cuerpo formadas con luz verde intensa. Kyle, sin embargo, se consideraba un artista. Los láseres y espadas sencillos, aunque ciertamente efectivos, eran demasiado aburridos como para que los considerara. Prefería un enfoque más artístico y llamativo, uno que le permitiera desarrollar su creatividad al máximo. Con una sonrisa burlona, Kyle bloqueó un láser que se acercaba con un gran muro de ladrillos, protegiéndose a sí mismo y a algunos otros linternas que habrían quedado atrapados en el fuego cruzado. Sin dudarlo, transformó el muro en una serie de emplazamientos de armas, organizados en filas y columnas de pesados cañones automáticos. Al salir por las escotillas, los cañones abrieron fuego, descargando gruesas balas verdes sobre el casco de la nave. Se levantó polvo metálico a medida que las balas perforaban el blindaje. Sin embargo, solo pudo mantener el fuego encendido unos instantes antes de que un grueso tentáculo se alzara y lo apartara de un golpe. Disipando rápidamente el fuego y girándose hacia atrás para evitar el golpe, Kyle formó unas grandes tijeras para cortar el tentáculo por la mitad mientras este giraba de vuelta.
Otra surgió por un lado, y Kyle formó una gran motosierra que sostuvo al frente. Los dientes cortaron el músculo metálico sin esfuerzo, una lluvia de chispas cayó a su alrededor. Otros linternas cercanos comenzaron a ayudar a cortar los tentáculos antes de que pudieran dañarlos. Una linterna fue agarrada por un tentáculo, aplastándola y enviándola de vuelta al vacío, pero Kyle la atrapó rápidamente con un guante de béisbol. Tras cambiar de estrategia, Kyle se concentró antes de extender el brazo. Un gran dragón serpentino emergió y voló en un patrón oscilante por el casco de la nave. Mordiendo y arañando la superficie, destruyendo cualquier batería de cañones a su paso, pronto se dirigió a un agujero particularmente grande en el casco. Aferrándose a la herida, el dragón esmeralda comenzó a roerla y destrozarla, agrandando el agujero cada vez más. Pronto comenzó a cavar más profundo, expulsando trozos de metal y escombros tras él. Al darse cuenta de lo que intentaba hacer, grupos de drones convergieron hacia Kyle, pero los otros linternas también lo notaron y lo protegieron rápidamente. Algunas ráfagas rozaron a Kyle al colarse por los huecos, pero Kyle superó el dolor. Tras unos momentos de excavación, Kyle disipó al dragón y voló rápidamente para inspeccionar los daños. Ahora podía ver el interior de la nave de guerra, pero para su consternación, no pudo ver el núcleo de energía. Su primer instinto fue formar un taladro enorme y seguir excavando en la estructura, pero tras un rápido vistazo, vio que el tiempo no les acompañaba. Los demás linternas que lo ayudaban estaban demasiado cansados, sus anillos se estaban quedando sin carga. Al darse cuenta de que tenía que acabar con esto ya, Kyle retrocedió un poco antes de extender los brazos. Al emerger de su anillo, Kyle formó una enorme armadura mecánica translúcida con él en el centro del pecho. Imitando sus propios movimientos, el robot sacó una espada láser y la clavó en el agujero que acababa de abrir. El metal chisporroteó y hirvió al ser atravesado por el láser, y la propia armadura protegió a Kyle de las represalias. La armadura era gruesa, así que tardó un minuto intenso en atravesarla, pero finalmente Kyle pudo ver un tenue resplandor proveniente del núcleo de energía de la nave. Con una sonrisa burlona, guardó la espada láser y voló de regreso sobre un par de alas de turbina a reacción. Una vez que él y los demás linternas se alejaron, Kyle transformó los brazos de su armadura en un par de cañones láser y apuntó ambos directamente al agujero que acababa de hacer. Disparando ambas armas al mismo tiempo, dos rayos de luz esmeralda salieron disparados y atravesaron la armadura debilitada. Las armas de la nave se apagaron y comenzó a temblar peligrosamente mientras chispas y fuego brotaban de las junturas. ¡Atrás!, gritó Kyle mientras deconstruía la armadura y volaba de regreso tan rápido como pudo. Los demás linternas hicieron lo mismo, y justo cuando alcanzaba una distancia segura, la nave explotó violentamente. Aún así, Kyle se tambaleó hacia atrás, pero con el poder de su anillo logró enderezarse bastante rápido. Al darse la vuelta, observó los restos de la nave de guerra y se permitió sonreír. A lo lejos, vio otra nave de guerra explotar cuando un grupo diferente de linternas la remató, y luego otra. Pronto, solo quedó la nave nodriza de Brainiac y los miles y miles de drones que seguían saliendo de sus hangares. «Linternas, a por mí», gritó Kyle, y luego voló hacia la nave nodriza a toda velocidad. Cientos de linternas, de todo el universo, se unieron a él, deseosos de acabar con Brainiac. Al acercarse, oyeron una voz que resonó por todos los canales, y Kyle la reconoció al instante. «El casco está roto», anunció Kilowog mientras una gran explosión y una ráfaga de aire salían de la popa de la nave de Brainiac. «Vamos a entrar». Corriendo por los pasillos, Crow y Penny se negaban a detenerse. Ambos sabían que, si lo hacían, Brainiac aprovecharía la oportunidad para capturarlos. Si su contención ya había sido desagradable, era seguro que Brainiac lo empeoraría aún más si volvía a ponerles las manos encima. Eso era algo que no les hacía ninguna gracia, así que, aunque Brainiac les lanzaba decenas de drones desde cada pasillo que pasaban, siguieron corriendo. El único problema era que no tenían ni la menor idea de hacia dónde debían correr. «Esta nave es como un maldito laberinto», espetó Crow mientras se agachaba bajo una descarga de plasma de un enjambre de drones de Brainiac. Cuando el plasma impactó a los drones tras él, Crow atacó con Harbinger en su configuración de guadaña, destrozando a los drones a su alrededor antes de usar el arma para saltar con pértiga sobre el resto. Al aterrizar, atacó de nuevo, decapitando a al menos una docena más antes de pasar al siguiente. «Me di cuenta», comentó Penny con seriedad mientras, con una combinación de matriz flotante y sus recién adquiridos poderes de doncella de invierno, destrozaba a los drones con una furia fría y justa.
Brillantes láseres verde neón perforaban a los drones a través del pecho y salían por el otro extremo, mientras que otros eran desmembrados por más espadas conectadas a la espalda de Penny mediante cuerdas delgadas, fuertes, flexibles pero controlables. Al mismo tiempo, un torbellino de nieve helada se arremolinaba a su alrededor, congelando a los drones en su lugar antes de lanzarlos con fuerza contra las paredes, rompiéndolos en diminutos pedazos. Crow tenía la suficiente confianza en sí mismo como para admitir fácilmente que Penny estaba haciendo la mayor parte del trabajo pesado durante su escape. Era de esperar. Como robot, no tenía que preocuparse por cansarse o sufrir desnutrición como Crow. Si bien era más que capaz de defenderse y tenía experiencia en pasar largos periodos sin mucho sustento, esto lo estaba agotando. En comparación, Penny estaba en plena forma y lista para partir desde el principio. Más importante aún, como Freya demostró y otorgó en sus últimos momentos, Penny era ahora la doncella del invierno. Eso significaba que era una de las 6 personas más poderosas de Remnant. Lo único que la frenaba era que Penny solo tenía los poderes durante, como máximo, 1 hora. Mientras que la magia de Freya, aunque extremadamente poderosa e impresionante, era cuidadosamente dirigida y aplicada con la ayuda de décadas de práctica y experiencia, las aplicaciones de Penny eran torpes, brutales y mucho menos eficientes. Hubo varias ocasiones en las que Crow no solo tuvo que esquivar un ataque inminente de uno o más de los drones de Brainiac, sino que también tuvo que evitar los bordes de los ataques descarriados de Penny. Dicho esto, estaba demostrando aprender rápido, algo que Crow notó mientras Penny creaba copias de hielo de la matriz flotante para descuartizar a otro grupo de drones que se interponían en su camino. Con suficiente tiempo, Crow confiaba en que, tal como Freya aparentemente había previsto, Penny desarrollaría sus poderes y se convertiría en una excelente doncella. Pero tenían que dejarla llegar a ese punto. Mientras seguía descuartizando al ejército de drones que intentaba recapturarlos, Crow adoptó un ritmo familiar. Un dron le disparaba plasma o un cable electrificado, y él esquivaba o paraba el golpe antes de contraatacar con un golpe propio. Generalmente un golpe o una puñalada, pero a veces cambiaba de estrategia, apuñalando a un dron y asestando un golpe mortal a otro, para luego extraer la espada del cadáver del primero y partir a otro por la mitad. Era en momentos como estos, reflexionó Crow mientras hacía precisamente eso con un grupo de 3 drones que intentaban envolverlo en cables, que deseaba tener munición. Eso lo habría hecho mucho más fácil. Como mínimo, aumentaría sus opciones. Por lo que dijo Ozpin, Brainiac era un maestro en el análisis de patrones, y si Crow o Penny se volvían predecibles, lo explotaría sin piedad. Con la horda a su alrededor comenzando a disminuir, Crow se agachó cuando Penny disparó 3 cuchillas de hielo al pecho de un dron que estaba detrás de él. Ella, mientras tanto, seguía concentrada en los demás, volando sobre sus cabezas mientras diezmaba todo a su paso. Nunca alzó la voz, ni siquiera habló a menos que fuera absolutamente necesario, incluso con el ceño fruncido. Crow, incluso mientras corría y giraba con el heraldo extendido para rebanar todo lo que se interpusiera en su camino, podía reconocer fácilmente lo que Penny sentía. Era algo que todos los cazadores, una vez que llevaban suficiente tiempo en el oficio, experimentaban. La pérdida de un amigo o camarada siempre pesaba mucho, y Penny se dejaba llevar por ello. Siendo honestos, Crow se habría preocupado si Penny no hubiera actuado así, si hubiera reaccionado como si la muerte de Freya no importara. El hecho de que estuviera lo suficientemente furiosa como para entrar en una furia serena y vengativa era prueba suficiente de que, en el fondo, era humana. Especialmente cuando se compara con literalmente todos los demás robots que Crow había conocido en su vida. Finalmente, el último enjambre fue aniquilado, con solo la mitad superior de un dron, que se impulsaba hacia adelante en el suelo con un solo brazo funcional. Fue rápidamente abatido después de que Crow le pisoteara la cabeza desapasionadamente, y una vez más tuvieron un momento para respirar. Por mucho que Crow hubiera deseado seguir, y por mucho que Penny pudiera, se sentía cansado. Respirando hondo, se secó el sudor acumulado en la frente, y entonces sintió una corriente de aire fresco a su alrededor. Al girarse, vio a Penny, preocupada, mirándolo. Sus ojos emitían brillantes llamas verdes a juego con sus iris. Gracias, dijo Crow con una suave sonrisa en su rostro, que Penny le devolvió con un asentimiento. De nada, dijo. Luego, manteniendo la brisa, se alejó un poco para vigilar la zona, en busca de refuerzos enemigos. De espaldas a él, Crow no pudo evitar fruncir el ceño, consciente de que la estaba frenando. Escucha, Penny, empezó tras un suave suspiro. Deberías
Si me vas a decir que te deje atrás y me vaya sola, mi respuesta es la misma que la última vez, interrumpió Penny secamente, sin volverse a mirarlo, con tono tajante. Ya perdí a un amigo hoy. No necesito perder a otro. A pesar de sí mismo, Crow no pudo evitar reírse y luego preguntó. Te conozco desde hace apenas una hora, y aún así me consideras un amigo. ¿Por qué no? Preguntó Penny, dándose la vuelta finalmente para dedicarle a Crow una suave sonrisa. Era amiga de Ruby después de conocerla por menos, y tú lo arriesgaste todo para venir a buscarme. Yo digo que eso nos hace amigas. Crow miró a Penny por un momento, luego puso los ojos en blanco mientras decía, bueno, cuando lo pones así, supongo que lo somos. Penny no dijo nada. Su única respuesta fue una sonrisa de oreja a oreja con los ojos cerrados. Tras un momento, adoptó una expresión más seria y preguntó en voz baja, hablando de... Ruby está viva, respondió Crow de inmediato, sabiendo exactamente a dónde iba Penny. Jan y los demás también. Penny le creyó y suspiró aliviada. Luego dijo, cuando salgamos de aquí, quizá podamos volver a verlos. Eso espero, respondió Crow, apretando el puño alrededor del mango de Harbinger mientras fruncía ligeramente los labios. Dioses, eso espero. Penny lo miró en silencio unos instantes y luego asintió discretamente. Crow asintió de vuelta y se levantó de la pared donde había estado apoyado. Empezaron a correr por un pasillo, alejándose del sonido de los drones que se acercaban. Algunos se interponían en su camino, pero los aniquilaron rápida y despiadadamente antes de continuar su huida. Ninguno tenía ni idea, por el momento, de cómo ni dónde hacerlo, pero creían que si seguían corriendo, encontrarían la salida. Mientras corrían, seguían sintiendo el balanceo y la vibración de la nave a medida que la batalla exterior se intensificaba. Según Penny, llevaba varias horas en marcha y no daba señales de amainar. Aunque el riesgo de que los atacantes fueran hostiles seguía presente, el hecho de que se prolongara tanto mantenía vivas las esperanzas de Crow. Si alguien podía propinarle a Brainiac una paliza tan grande, significaba que al menos valía la pena enfrentarse a ellos. Entonces, para su sorpresa, sintieron un temblor particularmente fuerte que casi los derriba. El temblor fue seguido por una breve ráfaga de aire mientras la atmósfera se dispersaba hacia otra parte de la nave. Duró solo un instante, pero la causa era evidente. Eso fue una brecha en el casco, comentó Penny en voz baja, abriendo mucho los ojos mientras ella y Crow miraban hacia el pasillo por donde se extraía el aire. De rodillas, Crow pegó la oreja al suelo y se concentró. Filtrando el ruido de fondo lo mejor que pudo, intentó discernir qué causó exactamente la brecha en el casco. Tras unos instantes, distinguió vagamente ladridos frenéticos e incomprensibles, graznidos y demás, estructurados de una forma demasiado orgánica para ser de máquinas. Tras escuchar unos instantes más, distinguió agudos disparos láser, seguidos de sordos estruendos de metal aplastado por una fuerza desconocida. Crow se puso de pie de golpe y jadeó. Eso no fue solo una brecha en el casco, fue un grupo de abordaje. Quienes quiera que sean estos que luchan contra Brainiac, tienen gente dentro. Los ojos de Penny se abrieron aún más y luego preguntó, ¿pudiste escuchar por dónde entraron? Crow negó con la cabeza y luego respondió, no, hay demasiado ruido y ecos. Podría haber venido de cualquier parte de la nave. Penny entrecerró los ojos un instante, luego su iris cambió y adoptó una apariencia más mecánica. Las paredes alienígenas que la rodeaban desaparecieron, volviéndose translúcidas, permitiéndole ver las estructuras avanzadas, complejas pero sorprendentemente orgánicas que albergaba en su interior. Filtrando todo excepto la señal térmica única de un cuerpo orgánico, Penny pudo ver a Crow como una silueta brillante de color rojo, naranja y azul. Giró rápidamente la cabeza, observando la nave para localizar el grupo de abordaje. Tras unos instantes de búsqueda desesperada, vio más de una docena de señales térmicas extendiéndose desde un punto único, con más llegando justo detrás. Los encontré, anunció Penny, recuperando la visión. Están por encima de nosotros, al menos 100 pisos más arriba. Bueno, eso debería ser fácil de escalar, bromeó Crow, luego negó con la cabeza y se armó de valor. Muy bien, vamos directo allí. Penny asintió, pero justo cuando empezaron a correr a toda velocidad, a Crow se le erizaron los pelos de la nuca. El mundo pareció ralentizarse cuando un portal rojo oscuro se formó repentinamente frente a ellos. Al comprender de inmediato lo que sucedía, y actuando por instinto, Crow se giró y agarró a Penny. Incapaz de detener su impulso, la empujó hacia un lado, incluso mientras se tambaleaba por su peso metálico. Jadeando de sorpresa,
Penny rodó hacia un lado y cayó al suelo, y horrorizada, levantó la vista cuando Crow empezó a caer por el portal. «Sálvate», ordenó justo cuando era arrastrado al vacío, y un instante después, el portal desapareció. Penny solo pudo mirar fijamente el lugar donde Crow acababa de estar, con la mandíbula colgando. Poniéndose de pie de golpe, Penny comenzó a intentar buscarlo desesperadamente, pero no pasó mucho tiempo antes de que llegaran los primeros refuerzos de Brainiac, obligándola a regresar a la lucha. Al caer por el portal, Crow aterrizó con fuerza al otro lado, golpeando la espalda contra el frío suelo metálico. A su lado, Harbinger se estrelló contra el suelo un instante, pero por suerte estaba a su alcance. Sin dudarlo, Crow giró, agarró su arma y, con el mismo movimiento, se incorporó con la espada en alto. «¿Sabes?», comenzó Crow, entrecerrando los ojos mientras observaba lentamente la situación. «Debería decir que estoy sorprendido, pero no es así». A su alrededor, Crow sentía la mirada fija de todos los supervivientes de la tribu Branwen. Se encontraban en una gran cámara esférica, con plataformas cuadradas que se elevaban desde el centro a modo de escalera. En cada plataforma había un bandido, cada uno de los cuales lo observaba con ojos altivos, casi hambrientos. Algunos estaban de pie, otros de rodillas y encorvados. Todos tenían las manos cerca de algún tipo de arma, pero Crow no podía ver con exactitud qué ocultaban. Después de más de 2 décadas desde la última vez que vio a toda la tribu, no reconoció a nadie más que a Raven. De todos modos, tampoco esperaba que ninguno de los rostros familiares de su juventud hubiera vivido tanto. A pesar de todo lo que se decía de los supervivientes, su estilo de vida no se prestaba a vivir hasta una edad avanzada. De cualquier manera, Crow rápidamente centró su atención en las 2 mujeres que estaban con él en el suelo. A una de ellas, una joven de cabello corto y negro, piel bronceada y un gran tatuaje negro de un pájaro alzándose entre flores, no la reconoció. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que estaba de pie a la derecha de la hermana de Crow, pudo adivinar que ocupaba un lugar destacado en el tótem de la tribu. Quizás incluso la segunda al mando. «Crow, Crow, Crow», dijo Raven con un suspiro casi decepcionado mientras caminaba de un lado a otro detrás de su mano derecha. Miró a Crow, con sus ojos rojos clavados en los suyos, y luego preguntó: «¿De verdad, creíste que podrías organizar una fuga sin que Brainiac se diera cuenta? Hasta que pasaste a saludar, diría que todo iba bastante bien». «Considerándolo todo», respondió Crow con tono sombrío, manteniendo el arma en alto y la mirada fija en su hermana. Al mismo tiempo, se aseguró de estar atento a lo que hacían los demás, sin bajar la guardia ni un segundo. «No sé qué te ha estado enseñando Ozpin estos últimos años», empezó Raven, negando con la cabeza y sin dejar de caminar, «pero correr por los pasillos de una nave al azar, sin rumbo, con un ejército de drones atacándote a cada paso, no está yendo del todo bien. Es mejor que quedarte en una jaula, haciendo lo que Brainiac te diga», replicó Crow, entrecerrando los ojos. «Pero eso es todo lo que sabes ahora, ¿no?». «Cállate la boca, traidor», ladró y gruñó la mujer junto a Raven. «No tienes derecho a...». Fue interrumpida por la repentina risa sibilante del sucio cazador, que apenas pudo evitar doblarse en 2. «Traidor». «Ah, qué buena». La carcajada de Crow se apagó en risitas ásperas. Observó a la joven de arriba abajo, y un poco del asco divertido en sus ojos dio paso a la lástima. «Eres bastante joven, ¿eh? Supongo que naciste en esto, o te llevaron hace tanto tiempo que no recuerdas nada de tu vida anterior». Él ignoró su rechinamiento de dientes ante su evaluación, luego sacudió la cabeza antes de darle una mirada dura. «Yo solía ser igual», continuó Crow. «Criada para ser un arma junto con mi hermana, enseñada a ver a todos los demás como enemigos, sin saber nunca cómo era la vida en ningún otro lugar. Hasta Beacon». El frío desdén regresó con fuerza mientras los observaba atentamente, y luego gritó: «Asesinos y ladrones, eso es todo lo que esta supuesta familia es. Si alguien es un traidor, son ustedes, todos ustedes. Traidores a la humanidad, al maldito mundo entero. Como si matar y alimentar a los Grimm con gente inocente no fuera suficiente, ahora le están besando el trasero al monstruo que destruyó Remnant. ¿Todo por qué? ¿Por otro día de sus vidas vacías y robadas?». Crow se calmó de su sorprendente veneno cuando terminó su discurso, sus ojos rojos volvieron a la ahora indignado suplente de su hermana, luego dijo: «Dejar la tribu fue la mejor decisión que tomé». «Tranquila, Bernal», Raven tranquilizó a su subordinada mientras se llevaba la mano a la espalda para desenvainar sus armas, colocándola suavemente sobre el hombro de Bernal. Con una mirada pasiva, Raven miró directamente a Crow y añadió: «Mi hermano menor solo está siendo terco, como siempre.
Los dos gemelos se miraron fijamente, sin moverse de su posición. Tras un momento, Crow preguntó en voz baja. ¿Qué quieres, Raven? Eres inteligente, aunque sigas tomando decisiones estúpidas, respondió Raven, y luego tuvo la audacia de sonreír con suficiencia e inclinar ligeramente la cabeza. ¿Qué crees que quiero? Crow miró a su alrededor y luego volvió a fijar la vista en Raven mientras respondía. ¿Quieres que me entregue de nuevo a Brainiac? Lo consigues de una vez. Me alegra ver que trabajar para Ozpin no te ha envenenado la mente por completo, respondió Raven mientras volvía a pasearse. Extendiendo los brazos a los lados, Raven comentó. Tienes que entender que es inútil, hermano. Brainiac controla cada faceta de su nave. No había nada que tú ni ese androide pudieran hacer que él desconociera o contrarrestara. ¿Cómo crees que supe exactamente cuándo abrir un portal hacia ti? Aunque mi esperanza era traer al androide contigo, no importa. Brainiac la traerá de vuelta de todas formas. Incluso si no hubiera intervenido y milagrosamente hubieras logrado destruir todos y cada uno de los drones que envió tras ustedes dos, ¿a dónde irías? Antes que nada, se llama Penny, replicó Crow furioso, apretando con más fuerza la empuñadura de Harbinger, y ahórrate las moralejas. Por si no te has dado cuenta, Brainiac lleva 2 horas peleando con alguien y le han dado unos golpes muy fuertes. Diablos, tienen gente dentro. Nosotros también, y mira cómo terminó, señaló Raven con dureza, haciendo que Crow frunciera aún más el ceño. No importa si lograron meter gente dentro, Crow. Brainiac sigue siendo demasiado poderoso para detenerlo. Lo único que va a pasar es que los maten y todos terminen exactamente donde empezaron. Cuando Raven terminó su frase, otro poderoso temblor sacudió la nave. Todos se movieron para mantenerse en pie, y Crow no pudo evitar levantar una ceja y decir, yo no estaría muy seguro de eso. Raven se burló y puso los ojos en blanco. Luego dijo, te doy una oportunidad, Crow. No te compliques más las cosas. Tienes suerte de que yo te haya traído. Brainiac no sería tan misericordioso como yo. Aunque no puedo prometerte que no serás castigado, vivirás. Crow no pudo evitar reírse entre dientes y negar con la cabeza. Con una sonrisa incrédula, replicó, ¿a eso le llamas vivir? Aquí está mi respuesta. Me dejas ir, o hago lo que debí haber hecho hace años y te derribo a ti y a tu manada de parásitos. Raven volvió a burlarse y se puso la mano en la cadera. Apoyando el peso en una pierna, preguntó, ¿qué? ¿Eso es todo? Crow, ¿de verdad crees que puedes derrotarnos a todos tú solo? Extendió los brazos con énfasis, y el resto de la tribu Branwen reunida rió entre dientes mientras miraban a Crow. Él ignoró todo eso y siguió mirando fijamente a Raven, cuya expresión divertida cambió lentamente al darse cuenta de que hablaba completamente en serio. Su sonrisa cedió y ella le devolvió la mirada. No me hagas hacer esto, suplicó Raven en voz baja, casi desesperadamente, pero Crow no vaciló ni un instante. No te obligo a hacer nada, señaló Crow sin dudarlo. Todo esto, Raven, eres tú. Raven y Crow se miraron en silencio durante unos instantes, sin mover un músculo. La habitación quedó en completo silencio, con solo un temblor ocasional rompiendo la monotonía. Estaba tan silencioso que Crow podía oír la respiración tensa de todos. Finalmente, Raven suspiró y bajó la cabeza, colocándose la máscara de nunca más sobre el rostro. Volviendo a mirarlo, Raven levantó el puño y lo apretó, bajándolo con todas sus fuerzas. En respuesta a la señal, los miembros de la tribu Branwen desenvainaron sus armas ocultas. En lugar de las pistolas, espadas y hachas baratas que Crow esperaba, abrió los ojos de par en par al ver las armas, claramente alienígenas, en sus manos. Sus espadas y hachas tenían líneas moradas brillantes que las recorrían, con el filo de sus hojas cubierto de lo que parecía plasma. Aunque sus armas no eran más grandes que pistolas, sus elegantes diseños geométricos con destellos morados tenían la marca de Brainiac por todas partes. ¡Oh, hijo de P! Comenzó Crow, luego se lanzó hacia un lado mientras los rayos de plasma llovían sobre él desde todos los lados. Negándose a detenerse ni un segundo, el volumen del fuego resultó ser excesivo, y Crow jadeó de dolor al ver varios disparos dar en el blanco. Luchando contra la quemadura y manteniéndose erguido tras casi tropezar, agradeció a los hermanos que las armas de plasma alienígenas con las que estaban equipados los bandidos estuvieran claramente configuradas para aturdir, y que los propios bandidos fueran pésimos tiradores. La gran mayoría de los proyectiles de plasma simplemente se desviaron y salpicaron el metal, dejando una inofensiva marca de quemadura, pero nada más.
Pero, dada la gran cantidad de plasma que recibía, no importaba realmente, ya que casi cada segundo al menos un proyectil impactaba en su cuerpo y lo dejaba tambaleándose de dolor. El resto de los bandidos, incluyendo a Bernal, esperaban con impaciencia su turno, con sus armas mejoradas listas. Raven, mientras tanto, se había retirado a un punto estratégico cerca de la parte superior de la sala, observando la batalla como un ave de rapiña. O, más precisamente, como el carroñero que le dio nombre, esperando a que su presa se agotara antes de atacar. Crow, esforzándose por detener los rayos de plasma con Harbinger, observó la sala a toda velocidad, buscando una salida. Si no hacía nada, su aura se rompería y entonces no podría hacer nada. Al darse cuenta de que defenderse solo lo mataría, o peor aún, lo recapturaría, Crow decidió demostrarles el error de rodearlo de gente que no le importaba en absoluto y soltó su semblante. Algunos de los pistoleros más cercanos experimentaron repentinamente dificultades con sus armas, desde disparos extremadamente imprecisos hasta atascos, e incluso, en un caso particular, un resbalón en el borde de su plataforma al girar para seguir al veloz cazador. Crow aprovechó la oportunidad para pasar a la ofensiva. Apuntando a un bandido que intentaba torpemente descargar su arma recalentada, Crow se desprendió de su posición y se abalanzó sobre el desventurado criminal. El aura del hombre sombrío brilló peligrosamente cuando su espalda se estrelló contra la plataforma tras él. Entonces Crow lo agarró de las piernas y lo hizo girar. Lanzándolo por la habitación como un proyectil improvisado, el bandido se estrelló contra otro, dándole otra oportunidad que aprovechar. Tras el momento de sorpresa, y con Crow ahora directamente en medio, los bandidos, antes alegres, entraron en pánico e intentaron rápidamente atacarlo de nuevo. Pero no fueron rival para un cazador completamente entrenado y experimentado, que atravesó las filas de los pistoleros como una mancha gris. Sus disparos se descontrolaron, algunos de los cuales alcanzaron a sus propios hombres en lugar de a Crow. Una vez que terminó con un lado de la sala, saltó por encima de las cabezas de los combatientes en el suelo que intentaron atacarlo, donde Crow aterrizó en el siguiente nivel de plataformas antes de repetir el proceso. ¿No es tan divertido meterse con alguien que puede defenderse?, preguntó Crow retóricamente mientras le quitaba la pistola de plasma de las manos a un pistolero y le asestaba una serie de puñetazos en la cara. Cuando su aura se rompió, lanzó otro por si acaso, rompiéndole la nariz con un crujido espantoso y salpicando sangre. Crow soltó al hombre y, con un gruñido, saltó directamente al centro del resto de los bandidos reunidos. Transformando a Harbinger en guadaña, lo blandió con fuerza a su alrededor. Los bandidos fueron lanzados hacia atrás y por los aires, sus cuerpos, entre gritos y sacudidas, chocaron impotentes contra las plataformas y la pared. Bernal, sin embargo, logró esquivar su ataque y le asestó una patada ascendente en la barbilla, desequilibrándolo. Tras tambalearse hacia atrás, Crow tuvo que parar de inmediato los ataques de varios bandidos que empuñaban espadas de plasma y hachas. De todos los presentes, aparte del propio Crow y presumiblemente su hermana, solo Bernal tenía un arma claramente de origen remanantiano, aunque con toques alienígenas para mejorarla. Llevaba un par de espadas anulares con pistolas de 2 cañones en el centro. A diferencia de Crow, ella tenía munición para su arma, aunque él no estaba seguro de si los potentes rayos láser provenían de dusto de tecnología Brainiac. Mientras ella atacaba, disparaba y, ocasionalmente, lanzaba sus armas contra él junto con sus camaradas. Raven, mientras tanto, continuaba su observación desde arriba, con la mano apoyada en la empuñadura de Omen. Negándose a ceder incluso cuando los bandidos intentaron someterlo a golpes, Crow rápidamente transformó a Harbinger en espada y la sostuvo horizontalmente, bloqueando los golpes del bandido. Rechazándolos, curvó ligeramente la hoja y la lanzó como un boomerang. Barrió a los bandidos, con Bernal agachándose mientras la mayoría de los demás eran alcanzados, pero Crow ya se acercaba. Al levantar la cabeza, Crow la golpeó en la cara varias veces con los puños, luego la apartó de una patada y recuperó su arma. Entonces agarró a un bandido y, usando a Harbinger como un palo de golf, lo clavó. La víctima fue enviada hacia los bandidos que se recuperaban, dispersándolos como bolos. Pronto, solo quedaron Bernal y otro bandido. El hombre, presa del pánico, alzó su hacha con un grito y cargó contra él, con la esperanza de terminar la pelea. Pero Crow, sin siquiera romper el contacto visual con Bernal, simplemente le arrancó el arma de las manos y la asestó con fuerza contra su pecho, destrozando su aura de un solo golpe. Con docenas de cuerpos destrozados pero aún vivos a su alrededor, Crow y Bernal se encontraban uno frente al otro.
Ella sostenía sus dos armas en posición defensiva, con el ceño fruncido. Crow, mientras tanto, la observaba pasivamente, y luego levantó la vista hacia donde Raven observaba. Ya no estaba allí, y se le erizó el vello de la nuca. Alzando rápidamente a Harbinger a la espalda, Crow bloqueó el ataque de Raven y luego giró la cabeza para mirarla por encima del hombro. Me preguntaba cuándo intervendrías después de enviar a tus matones a desgastarme primero, comentó Crow, y luego la apartó mientras Bernal cargaba contra él. Él desvió sus golpes con los suyos antes de bloquear rápidamente otro ataque de Raven, y pronto el trío se sumió en una intensa pelea de 2 contra 1. Al irrumpir en la nave nodriza, Kilowog y el resto del grupo de abordaje fueron inmediatamente asediados por enjambres de drones de Brainiac. Armados con cañones de plasma incrustados en la palma de la mano, los drones humanoides los atacaron por todos lados. En cuanto uno era derribado, parecía que otro emergería para ocupar su lugar. Las 2 docenas de linternas dentro de la nave eran superadas en número por al menos 100 a 1, lo que convertía cada momento en una lucha por la vida. Pero, dado lo que estaba en juego, era una situación en la que Kilowog aceptaba con gusto estar. Sabía que el resto de los linternas que estaban con él estaban, como a los humanos les gustaba decir, en el mismo barco. «Vamos, panda de imbéciles», gritó Kilowog mientras aplastaba a casi una docena de drones con un puño verde gigante. Le puso tanta fuerza de voluntad que el sonido que hizo fue como el de un cañón. En ese momento, los linternas verdes reunidos no habían abandonado la habitación a la que entraron. El grueso de sus fuerzas estaba concentrado en la puerta, impidiendo que los drones de Brainiac entraran. Sus miembros con más inclinaciones tecnológicas, incluyendo a Estelle, su compañero robot Char y la ecuación matemática bioconsciente de Cross IRRR, estaban ocupados pirateando los sistemas de Brainiac. Normalmente, Kilowog se les habría unido, pero en ese momento sus habilidades eran necesarias en otro lugar. «Directiva cumplida», gritó Chad sin emoción mientras desconectaba los brazos de un puerto de acceso. Subiendo el mapa de la nave nodriza a los anillos. Destacando celdas de contención, laboratorios científicos y puente. «Perfecto», respondió Kilowog con una sonrisa mientras mostraba el mapa en cuestión. Fiel a la palabra de Chad, la nave con forma de calavera y su laberinto de pasillos y habitaciones se veían fácilmente, con su posición representada por puntos parpadeantes. Las habitaciones de interés se resaltaron automáticamente en un tono verde más oscuro, y Kilowog ya estaba trazando el mejor camino a seguir. «Chad, Estelle, Kretzi, ¿están bien?», preguntó Arisia preocupada mientras disparaba cohetes contra la horda que se acercaba. «Brainiac no intentó nada, ¿verdad? Sus intentos de subvertir mi voluntad fueron insuficientes», respondió Chad, pero había un dejo de ira en sus palabras. Para cualquiera que no hubiera luchado junto al robot durante tanto tiempo como ella, sonaba igual que él normalmente, pero Arisia lo notó. Por el parpadeo errático del cuerpo con forma de linterna verde del Crossy y el paso de Estelle hacia el frente del grupo para enfrentarse directamente a los drones de Brainiac, ella supo que sentían lo mismo. «Bien, sigamos con el plan», gritó Kilowog, dispersando el mapa mientras volaba sobre las cabezas de sus linternas, para aniquilar al resto de los drones que se acercaban con un amplio haz de luz. Todos sabían cuál era el plan una vez que subieron a la nave nodriza. Las 2 docenas de linternas se dividieron en 4 equipos de 6 linternas cada uno. El equipo Alpha, liderado por Al, debía dirigirse al puente para intentar capturar al mismísimo Brainiac. Si no podían, al menos debían desactivar los controles y sistemas de armas de la nave, facilitando así el resto de la misión. El equipo Bravo, liderado por el propio Kilowog y acompañado por Arisia, Isamov Kol, Batsarm, Kretzi RRR y Tomar Re, debía dirigirse a los laboratorios científicos para localizar y liberar las ciudades capturadas. Si bien aún no contaban con la tecnología para revertir su estado de contracción, esperaban encontrar dicha tecnología en lo que capturaran de Brainiac o, con el tiempo, desarrollarla de forma independiente, lo que les permitiría ubicar las ciudades en planetas adecuados. El equipo Gamma, liderado por el cambiaformas empático Srilbrex, debía dirigirse a las celdas de contención y liberar a quienes estuvieran atrapados dentro. Finalmente, el equipo Delta, liderado por Chad, debía mantener la línea en su punto de entrada para la extracción si la misión fracasaba. Aunque Kilowog tenía plena confianza en su éxito, solo un ingenuo no tenía una estrategia de escape. Moviéndose de inmediato para cumplir con sus tareas, los linternas se separaron y corrieron por los pasillos. Al hacerlo,
Más drones de Brainiac se movieron para interceptarlos, pero fueron inmediatamente aniquilados por una lluvia de disparos verdes, cortesía de Chad y su ametralladora rotatoria doble. Con el camino despejado, los tres equipos de linternas verdes se separaron al llegar a una intersección con múltiples ramificaciones. Al guió a su equipo hacia arriba, abriéndose paso a tiros contra cualquier dron que se cruzara en su camino, mientras el resto continuaba hacia abajo. Un ejército de drones robóticos, todos carentes de cualquier cosa que se acercara a la vida, y mucho menos de libre albedrío, se interponía en su camino, pero no eran rival para el poder de un linterna verde, y mucho menos para un grupo de ellos. Tras separarse del equipo Gamma al llegar a los laboratorios científicos, Kilowog se situó al frente mientras se enfrentaban a la fuerte resistencia. Bloqueando la lluvia de plasma con un grueso muro, Kilowog cargó hacia adelante rugiendo desafiante, usando la propia pared como ariete. Los drones se presionaron contra la superficie y luego se aplastaron al estrellarlos contra la pared de la nave. A su lado, observó cómo Arisia lanzaba una bola con púas contra los drones, aplastándolos con su enorme peso y fuerza. Tomarle estaba justo a su lado, destrozando a los drones con simples pero potentes disparos láser desde su anillo. Algunos drones intentaron flanquearlos por ambos lados, pero ambos veteranos linternas se cubrieron las espaldas de inmediato, destruyéndolos antes de avanzar hacia el resto del enjambre. Mucho menos efectivo como luchador, Kretzi se centró en brindar apoyo, disparando pulsos debilitantes que desorientaron a los drones y facilitaron que el resto los abatiera. Cole y Sarn, uno al lado del otro como siempre, se habían lanzado de lleno a la lucha, contando a gritos cuántos zánganos habían aporreado, aplastado o disparado con su maza y hacha, respectivamente. Kilowog siempre sintió que formaban una extraña pareja, una que no había tenido el mejor comienzo. ¿Por qué los anillos decidieron elegir a un Lizarkon que servía en el ejército tanagariano y a un soldado ramiano mientras ambas potencias estaban en guerra? Era algo que Kilowog aún no entendía. Esa rivalidad, sin duda, les causó muchos problemas, pero por suerte, al final lograron resolver sus diferencias y se hicieron verdaderos amigos. Amigos a los que les gustaba llevar la cuenta de cuántos enemigos derrotaban en cada combate, pero ese tipo de rivalidad era una que Kilowog estaba más que dispuesto a fomentar. 506. Comentó Sarn mientras le partía la cabeza a un zángano con su hacha, y luego, mientras le cercenaba el brazo a otro y lo partía por la cintura con el mismo hachazo, añadió. 507. Ah, ¿ya está? Se burló Cole mientras, empuñando una maza en cada mano, demolía cualquier dron que se cruzara en su camino. Ya llego a 508. Gag. Gruñó Sarn mientras redoblaba sus esfuerzos, y Cole solo pudo reír mientras hacía lo mismo. Kilowog, nos estamos acercando al puente. Informó Al cuando el anillo de Kilowog cobró vida. También hemos entrado en las celdas de contención, intervino Srill Brex. Estamos cortando las puertas ahora mismo, pero nos enfrentamos a una fuerte resistencia. Sigan conteniéndolos y saquen a toda la gente posible, ordenó Kilowog mientras remataba al último dron. Con más acercándose por detrás, él y los otros 5 linternas que lo acompañaban huyeron a toda velocidad, arrollando a todo lo que se les cruzaba en el camino. Estamos en los laboratorios de ciencias. Informó Kilowog al acercarse a una gran puerta metálica marcada con un triángulo invertido compuesto por 3 puntos morados en el centro. Señalando a Cole y Sarn, gritó. Ustedes dos, abran esa puerta. Arisia, Tomar, quédense conmigo para contener a estos malditos. Kretzi, en cuanto entremos, accede a las computadoras de la nave y empieza a cortar su conexión con las ciudades. Hazlo con cuidado, no sabemos si hay un mecanismo de seguridad. Kretzi parpadeó rápidamente varias veces en señal de afirmación mientras el resto de los linternas se movían para cumplir con sus tareas. Cole comenzó a disparar un rayo continuo de alta intensidad a lo largo de la junta exterior de la puerta, mientras Sarn agarraba el borde expuesto con unas pinzas hidráulicas para separarlo. Los demás, mientras tanto, permanecían de espaldas a la puerta, enfrentándose de frente a las hordas de drones que se acercaban. Los drones eran tan numerosos que parecía un mar de extremidades metálicas surgiendo de las profundidades del infierno. Pero lo peor, en opinión de Kilowog, no era la cantidad. Ya se había enfrentado a situaciones similares en su larga carrera. No, lo peor era lo sincronizados que estaban todos los drones. Normalmente, una carrera hacia un punto concreto de cientos o miles de combatientes era un caos, con algunos tropezando y siendo pisoteados mientras el resto intentaba ser el primero en llegar. Pero los drones de Brainiac no eran así en absoluto.
Se movían con una sola mente, un solo propósito, y con lo humanoides que eran sus cuerpos, creaba una sensación demasiado incómoda y extraña. Kilowog se dejó motivar por esa sensación mientras formaba un par de ametralladoras en sus muñecas. Apuntando sus armas a la horda, disparó miles de balas por segundo. Las balas de color verde brillante desgarraron la carne metálica, salpicando chispas y fluido por todas partes. Sus compañeros linternas se unieron a él, y Arisia creó una ametralladora montada que también usó para aniquilarlos. Tomar-Re, flotando sobre ellos, formó una nube de pequeños drones circulares que disparaban rayos precisos a los cráneos de sus enemigos, mientras que Krusty, flotando a su lado, disparaba orbes pulsantes al corazón de la horda. Los orbes explotaban en cuanto impactaban con algo, dejando a los linternas intactos, pero los drones de Brainiac los diezmaban. ¿Cómo va esa puerta?, gritó Kilowog, obligado a retroceder unos pasos ante la horda de drones que se abalanzaba sobre él. Ya casi llegamos, informó Sarn, mientras el mamparo crujía mientras seguía abriéndolo, con Cole uniéndose a él. Date prisa, gritó Kilowog, cambiando las ametralladoras por lanzallamas que derritieron a los drones en cuanto las llamas verde neón hicieron contacto. Kilowog, estamos dentro, informó Al Jordan. Tras su voz, Kilowog oyó una explosión al destruirse la puerta del puente, lo que sin duda les permitió a él y al resto del equipo Alpha entrar. Un momento después, Kilowog oyó cómo forzaban su propia puerta, seguida por Cole y Sarn, que la lanzaron por el pasillo y aplastaron a cualquier dron que se cruzara en su camino. Bloquéenlos, ordenó Kilowog mientras él, Tomar-Re y Arisia empezaban a soldar los bordes irregulares de la puerta al casco interior, convirtiéndola en una barricada improvisada. Mientras lo hacían, oían a los drones del exterior intentando romper la barrera mal sellada, pero por el momento resistió. Sin embargo, era imposible saber cuánto duraría. Todos adentro, ahora, ordenó Kilowog mientras se daban la vuelta y entraban corriendo a los laboratorios de ciencias. Era fácilmente la sala más grande de toda la nave, repleta de experimentos cuidadosamente organizados desde el suelo hasta el techo. Como científico, Kilowog pudo reconocer muchos de ellos. Análisis espectrales de materiales exóticos, tecnología avanzada desmontada para su estudio y posible duplicación, e incluso artefactos recuperados de incontables civilizaciones que Brainiac había destruido a lo largo de los siglos. Todo se exhibía con orgullo a la vista de cualquiera. La vista lo repugnaba, y no pudo evitar gruñir al llegar a un segundo juego de puertas. Sin que nadie se lo dijera, Cole y Sarn empezaron a abrirlas a la fuerza mientras los demás vigilaban. Kilowog, tenemos un problema, informó Al de repente con un ligero pánico, haciendo que las orejas de Kilowog se erizaran. Háblame, Al. ¿Qué ocurre?, preguntó Kilowog, apretando el puño mientras observaba la habitación. Es Brainiac. No está aquí, reveló Al, lo que hizo que los ojos de Kilowog se abrieran de par en par. ¿Cómo que no está?, ladró Kilowog con incredulidad, lo que hizo que Tomar y Arisia lo miraran con asombro. Quiero decir que no está en el puente, aclaró Al. Está en otra parte del barco. ¿Dónde?, gritó Kilowog, con una sensación de vacío en el estómago. Al mismo tiempo, Cole y Sarn terminaron de abrir la puerta con un fuerte chillido al soltarse el metal. Entendido. Vamos por él. Vamos por él, empezó Cole, pero su voz se apagó al mirar dentro de la habitación. Kilowog y los demás linternas alzaron la vista y abrieron los ojos de par en par al verlos. La sala consistía en un solo puente con un amplio círculo en el centro que se extendía de extremo a extremo, suspendido sobre un profundo abismo. Rieles de luz dura bordeaban los bordes, y desde todos los lados se veían innumerables esferas. Las esferas, flotando y balanceándose suavemente, colgaban como hojas de una parra, extendiéndose tan abajo que Kilowog no podía ver el fondo. Cada una albergaba una ciudad, y con las más cercanas, apenas podía distinguir a la gente observándolas. Pero no fue eso lo que atrajo su atención. En cambio, fue la figura solitaria y enorme que estaba frente a una consola, desconectándose de los cables con estridentes silbidos de aire. La figura se giró para encararlos, y Brainiac los miró a todos con desapasionados ojos morados. Kilowog. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! Está contigo en el laboratorio de ciencias, ¿verdad?, preguntó Al en voz baja, y mientras Kilowog apretaba el puño con justa ira, asintió. Sí, confirmó, y oyó a Al maldecir en voz baja antes de decir que se iba. Pero Kilowog apenas lo oyó, pues mantenía toda su atención centrada en Brainiac.
Sabía que, en el improbable caso de que los linternas verdes lograran traspasar mis defensas, vendrías aquí, reveló Brainiac, hablando con una voz muy tranquila mientras la ira hervía en Kilowog y los demás linternas. Claramente, tendré que informarles para asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Una breve y pesada pausa se cernió sobre la sala mientras ambos bandos se miraban fijamente. Entonces, con un rugido, Cole se lanzó hacia adelante, disparando un rayo láser al pecho de Brainiac. Brainiac simplemente se quedó allí parado y lo recibió, y cuando Cole se acercó lo suficiente, el cyborg coluano agarró al Lizarcon y le propinó un fuerte puñetazo en el estómago. Cole lanzó saliva desde el hocico mientras se doblaba, pero antes de que Brainiac pudiera seguir con otro puñetazo, su brazo fue detenido y sujetado por una gruesa cadena que lo rodeaba. Levantó la vista justo cuando un furioso Sarn le asestó un puñetazo en la cara. Brainiac fue enviado a retroceder tambaleándose ante la fuerza, lo que permitió a Sarn agarrar a su compañero y apartarlo del camino. Con el camino despejado, Arisia disparó un solo cohete que salió disparado hacia adelante, explotando en cuanto tocó a Brainiac. Una humareda oscura lo envolvió, pero duró solo unos instantes antes de disiparse, revelando que su enemigo permanecía completamente inmóvil, sin sufrir daño alguno. Gruñendo y flotando hacia arriba, Kilowog ordenó: Kretzi, empieza a sacar esas ciudades. Te cubriremos. Kretzi obedeció de inmediato, corriendo hacia la terminal de Brainiac para empezar a acceder a ella. Con un rugido silencioso, Kilowog formó un único cañón de energía masivo que se extendió frente a su pecho. Disparó el arma contra Brainiac, haciendo que el coluano patinara ligeramente hacia atrás mientras levantaba los brazos para protegerse. En cuanto los bajó, Tomar relanzó una bola con púas y una cadena a la cara de Brainiac, golpeándolo con un golpe ascendente que le hizo levantar la cabeza. Sin inmutarse, Brainiac aprovechó el impulso y lo sumó al suyo, girando para esquivar un ataque de Arisia antes de agarrarla por la pierna y lanzarla contra Tomar. Corriendo hacia adelante para ayudar a sus camaradas, Kilowog formó un mazo y lo estrelló contra la nuca de Brainiac. Este se dobló por el fuerte golpe, solo para atrapar el ataque de Kilowog y usarlo como escudo para bloquear una ráfaga de disparos verdes de Arisia. Kilowog jadeó de dolor mientras Arisia dejaba de disparar rápidamente, pero fue suficiente espacio para que Brainiac lanzara a Kilowog contra ella. Su cuerpo se estrelló contra el de ella, pero lograron enderezarse en el aire antes de estrellarse contra las ciudades. Tras una rápida mirada, volvieron a la lucha justo cuando Sarn y un Cole recuperado se reincorporaban. Los 5 linternas verdes se unieron contra Brainiac, golpeándolo con láseres, cohetes, espadas, martillos y más. Contra cualquier otro objetivo, semejante ataque habría puesto fin al combate de inmediato, pero Brainiac simplemente aguantó los golpes sin mucha dificultad. Esquivando y parando siempre que podía, contraatacaba con puñetazos y patadas, acompañados de tentáculos metálicos que se extendían desde su espalda. Usaba los tentáculos para recorrer la arena, arrastrándose de un lado a otro mientras bloqueaba el fuego enemigo. Cuando se presentaba una oportunidad, Brainiac disparaba uno o más tentáculos a un linterna, golpeándolo con la fuerza suficiente para hacerlos volar de vuelta o simplemente agarrándolos para lanzarlos contra el suelo y a sus compañeros linternas. Tras ser golpeado en el pecho por 4 tentáculos, Kilowog retrocedió tambaleándose. Antes de que pudiera chocar contra la pared, Tomar logró atraparlo con un guante. Kilowog le dedicó un gesto de agradecimiento, pero antes de que pudiera volver a la lucha, oyó un fuerte gemido que provenía de arriba. Apenas tuvo tiempo de mirar hacia arriba cuando una enorme garra salió disparada del techo y se abalanzó sobre él. La garra lo estrelló contra la pared, dejándolo sin aire. Más tentáculos salieron disparados, obligando a los linternas a dispersarse. Algunos intentaron alcanzar al Kretzi, pero la ecuación inteligente había formado un escudo de burbujas a su alrededor, impidiéndole alcanzarla. Sabiendo que eso no duraría para siempre, y negándose a dejar que esto lo derribara, Kilowog formó rápidamente una hoja de sierra giratoria que atravesó el tentáculo. Tardó unos instantes en atravesarlo por completo, pero pronto la garra de 3 dedos cayó sin vida al abismo mientras el resto del brazo se hundía en su abertura. Apretando los dientes, Kilowog blandió la hoja de sierra mientras otra garra intentaba inmovilizar a Arisia, quien apenas la sostenía con la luz brillante que emanaba de su anillo. Una a una, las demás garras fueron cortadas, ya sea por el propio Kilowog o por otro linterna que rápidamente le ayudó en su intento.
Tan pronto como la última garra fue destruida, los linternas cargaron hacia Brainiac, quien los enfrentó de frente con su siempre presente expresión estoica y desapasionada, pero decidida. Penny corrió por los pasillos a toda velocidad, presa del pánico. A su alrededor, cientos, si no miles, de drones de Brainiac la rodeaban. Eran tantos que Penny apenas tuvo tiempo de pensar en lo que hacía ni a dónde iba. Solo pudo reaccionar. Fuertes vientos, cargados con gruesos trozos de hielo, la rodeaban, impactando a los drones y derribándolos. La matriz flotante, manchada de líquido negro, apuñaló y cortó a más drones, destrozándolos como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Al mismo tiempo, Penny lanzaba intensas llamas desde sus manos, quemando todo a su paso mientras seguía corriendo. ¡No, no, no! ¡Aléjense!, gritó Penny mientras despachaba a otro enjambre de drones, congelando a muchos en pedazos de hielo mientras otros se derretían formando charcos. Ansiosa por aprovechar este respiro momentáneo, Penny intentó usar su visión térmica mejorada para intentar determinar a dónde se habían llevado a Crow. Pero, ni un instante después, llegaron refuerzos, lo que obligó a Penny a destruirlos y huir mientras más emergían de las profundidades. Había sido así desde que le arrebataron a Crow, dejándola aislada y expuesta. Penny solo podía asumir que había sido Raven quien lo había secuestrado. La reina Bándida probablemente también pretendía secuestrarla, pero solo gracias a la rapidez mental y al sacrificio de Crow, Penny se salvó. No es que importara mucho, ya que Brainiac aprovechó la oportunidad sin piedad. Una parte de Penny se preguntaba si habría sido mejor si se la hubieran llevado. Al menos ella y Crow habrían seguido juntos, y tal vez podrían haber escapado luchando de la emboscada a la que lo habían llevado. Lo peor era que Penny ni siquiera sabía dónde estaba Crow. Cada vez que intentaba encontrarlo, algo, concretamente innumerables drones, aparecía y requería toda su atención. Corría a ciegas, impulsada por la pura esperanza de que, si seguía rastreando la nave, encontraría a Crow o a alguien que pudiera ayudarla a encontrarlo. Sabía que era una esperanza ciega, en el mejor de los casos, pero aún así se aferraba a ella con desesperación. Mientras atacaba y aniquilaba a otro enjambre de drones en su camino, las últimas palabras que Crow le había dicho resonaron en la mente de Penny. Cómo le había ordenado que se salvara. Aunque no tuvo tiempo de decir nada más antes de desaparecer, Penny sabía lo que quería. Quería que lo abandonara a su suerte, que lo dejara a merced de Brainiac. A la falta de ella, como sospechaba Penny. Eso solo le impedía hacer lo que le decía. No podría vivir consigo misma si escapaba, solo para que Crow sufriera un destino peor que la muerte solo por haber tenido la audacia de salvarla. No solo eso, sino que Penny ya había perdido suficientes amigos ese día, y se negaba a perder a otro. Al doblar una esquina y llegar a una intersección, Penny tuvo que estabilizarse brevemente mientras otro violento temblor sacudía la nave. Recuperando el equilibrio, miró los caminos disponibles y eligió uno que la conducía a lo más alto de la nave mientras oía más drones acercándose a toda velocidad. Como esperaba, venían de todos los pasillos, pero el que eligió parecía tener menos. Cerrando la entrada al pasillo tras ella con una gruesa pared de hielo, Penny corrió tan rápido como pudo. Al encontrarse con el primer grupo de drones, frunció el ceño y saltó en el aire. Girando como un sacacorchos, los cortó en pedazos antes de aterrizar de pie. Ya estaba corriendo cuando los cuerpos de los drones finalmente se desmoronaron en montones de chatarra, pero detrás de ella pudo oír cómo el ejército de drones comenzaba a derretirse y a romper la pared de hielo que acababa de construir. Siguió corriendo a ciegas. A cada paso, surgían más drones de habitaciones adyacentes, pasillos y demás. De vez en cuando, veía drones salir de gruesos tubos que recorrían el cuerpo de la nave, lo que le indicaba cómo se transportaban con tanta rapidez y facilidad. Por suerte, no todas las habitaciones tenían tubos así, pero había suficientes como para que no le importara demasiado. Al llegar a otro par de puertas selladas, Penny las abrió de golpe con una columna de fuego. Mientras el mamparo se fundía parcialmente y se desprendía, una explosión de plasma la golpeó repentinamente en el pecho. Jadeó de dolor al caer de espaldas, y mientras yacía allí, ladeó la cabeza para ver un par de drones acercarse a ella, con los brazos extendidos y los cañones de plasma preparados y brillantes. Con el ceño fruncido, Penny lanzó llamas verdes desde sus pies, abrasando y derritiendo a los drones antes de concentrar las llamas en intensos chorros que la impulsaron por el aire.
Se balanceó inestablemente durante unos segundos antes de lograr equilibrar su peso en el impulso, colocando instintivamente su matriz flotante en formación de alas tras su espalda, disparando breves ráfagas de energía para estabilizarse. Volando de vuelta a la cámara a la que intentaba entrar, no tuvo mucho tiempo para meditar sobre su siguiente camino antes de que emergieran más drones. Inmediatamente apuntaron sus armas y dispararon contra ella, obligando a Penny a balancearse y zigzaguear en el aire mientras intentaba contraatacar. La matriz flotante giró a su alrededor, transformándose en pistolas láser que disparaban rayos continuos contra sus enemigos. Usando sus manos para dirigir chorros de fuego, abrazó a cualquiera que emergiera. Docenas caían a cada instante, pero no era suficiente. Emergían más y más, abriéndose paso entre los cadáveres de sus hermanos robóticos sin la menor preocupación. Sin capacidad para las emociones, simplemente trataban sus cuerpos como un obstáculo que debían ignorar, un escombro sin ninguna relación real con su objetivo. Era un crudo y aterrador recordatorio de lo que Brainiac sin duda le tenía reservado a Penny si conseguía lo que quería. De todo lo que había construido, era evidente que no le eran útiles las emociones ni el pensamiento independiente. Brainiac incluso le dijo abiertamente que consideraba su capacidad para las emociones un defecto interesante, digno solo de estudio. Una vez completado ese estudio, sin duda eliminaría las emociones que la hacían humana, dejándola como un simple cascarón sin mente para cumplir la voluntad de Brainiac. La idea de que esa posibilidad se hiciera realidad aterrorizaba a Penny y la motivaba aún más a aniquilar a los zánganos, como haría con cualquier otro Grimm. Supuso que era una comparación acertada. Al igual que los Grimm, los drones de Brainiac eran insensatos, infinitos e incesantes en su obstinada búsqueda de la destrucción. Incluso estaban reunidos en una extraña perversión de la vida. La única diferencia real era que Penny sabía exactamente de dónde venían los drones alienígenas, mientras que ella desconocía el origen de los Grimm. No es que eso importara especialmente en ese momento, ya que seguía luchando por su vida, destruyendo a los drones prácticamente en cuanto emergían. El aire se llenó de plasma, láseres, hielo y fuego mientras ambos bandos luchaban. Uno por la liberación, el otro por la subyugación. Si bien el poder puro de Penny era más que rival para cualquier dron, la gran cantidad de enemigos que se le lanzaban lo hacía casi inútil. No importaba cuántos aniquilara. Ni a Brainiac ni a sus drones les importaban las bajas. Mientras agotaran a Penny y la capturaran, no importaba cuántos destruyera. Con cada ráfaga de plasma que impactaba y sacudía el cuerpo de Penny, recordaba la eficacia de la estrategia actual de Brainiac. Si las cosas seguían como estaban, el aura de Penny acabaría por romperse, y eso sería todo para ella. Una ráfaga de plasma la incapacitaría, lo que permitiría a Brainiac recuperarla. Aún así, Penny siguió luchando, intentando encontrar una vía de escape. En un momento dado, creyó haber logrado crear una abertura en la avalancha de drones, pero esa abertura duró solo un instante antes de que emergieran más y le dispararan. Usando la matriz flotante para detener los disparos de plasma, como lo haría Crow, Penny contraatacó descendiendo y destrozándolos directamente. A su paso, la recién creada doncella de invierno dejó cadáveres de metal destrozado a su paso. Para aumentar la presión, dejó un rastro de fuego en el suelo, que se elevó en densas columnas de llamas que rodearon toda la cámara. Una vez que conectó ambos extremos, voló hacia el techo para observar lo que había forjado, con la esperanza de ganar tiempo para al menos pensar y elaborar un plan. Pero, para su sorpresa y horror, vio a los drones abriéndose paso entre las llamas, sin ningún afán de supervivencia. Al atravesarlas, sus cuerpos se derritieron, desplomándose en el suelo. Los que lograron conservar al menos algunas de sus funciones corporales continuaron arrastrándose por el suelo, pero solo llegaron hasta cierto punto antes de apagarse. A pesar de que todos sus camaradas corrían la misma suerte, los drones continuaron avanzando, cayendo unos sobre otros antes de que llegaran más. Los ojos de Penny se encogieron al comprender la situación. Hiciera lo que hiciera, las fuerzas de Brainiac se negaban a ceder, a abandonar a su presa. Para ellos, el poder que ejercía bien podría haber sido una ocurrencia tardía, nada más. Algunos lograron disparar un par de veces antes de apagarse por completo, lo que solo aumentó el peso que Penny sentía. El último clavo en el ataúd fue cuando Penny miró su aura, que ahora estaba reducida al 40%. Pronto, se hizo evidente lo que sucedería si continuaba intentando lo que estaba haciendo, y se le cortó la respiración. Quiso llorar, pero no le salieron lágrimas.
Soltando un suspiro, miró hacia un punto al azar del techo y susurró. Lo siento, sabía lo que tenía que hacer, y para entonces era evidente que no tenía otra opción. Respirando hondo, Penny cambió su óptica para explorar la habitación en la que se encontraba. Al encontrar la pared más cercana al casco exterior, Penny apuntó la matriz flotante a un punto concreto mientras extendía los brazos. Las espadas se fusionaron en torno a un único punto, girando rápidamente en círculo mientras un orbe verde vibrante se formaba entre ellas. Al mismo tiempo, Penny cargó una bola de fuego en sus manos, que comenzó a temblar y latir con la energía que contenía. Finalmente, siguió la guía de Fría y redirigió una parte significativa de su magia hacia sí misma en forma de electricidad, calculando y ajustando cuidadosamente la corriente con su control consciente de la magia para mantenerse sin quemar sus componentes. Sintió una oleada de poder recorrer su cableado, anulando las células de polvo que la alimentaban. Donde iba, no servirían de nada. Justo cuando el muro de fuego que Penny había creado comenzaba a disminuir, liberó la energía acumulada. Un denso chorro de fuego, combinado con el rayo láser más grande y potente que Penny había producido jamás, se disparó directamente al casco metálico. Se sobrecalentó en segundos y luego lo atravesó y salió por el otro lado. En cuestión de instantes, la energía destruyó varios metros de infraestructura y blindaje, sin detenerse ante nada antes de finalmente penetrar en el vacío del espacio. Por una fracción de segundo, todo pareció quedar en silencio, luego la habitación rugió al ser vaciada, llevándose consigo a Penny y a todos los drones. Apenas tuvo tiempo de lanzar un grito de miedo antes de que todo quedara en silencio. Tras cerrar los ojos involuntariamente y mantener los brazos y las piernas pegados al pecho en posición fetal, Penny no hizo nada al principio. Una sensación de ingravidez la envolvió, y por un instante creyó estar muerta. Pero, tras unos instantes, se dio cuenta de que aún podía sentir sensaciones. La sensación de su carne y ojos artificiales congelándose y hirviendo se desvanecía, pero sus sistemas adormecieron automáticamente cualquier dolor cegador que hubiera resultado. Lentamente, Penny abrió sus ojos verdes, ahora completamente mecánicos y brillantes, y miró a su alrededor. Para su sorpresa, Penny se encontró flotando en el vacío, a varios kilómetros de la nave nodriza de Brainiac. A pesar de sentir el polvo inerte en su interior, sus sistemas seguían operativos, alimentados exclusivamente por la magia que Fría le había otorgado. A su alrededor, podía ver, pero no oír, una intensa batalla. La misma que había estado sintiendo en la nave nodriza. La batalla no fue lo que esperaba. En lugar de una flota masiva de naves de guerra y aviones de combate, o cualquier equivalente alienígena, Penny presenció cientos de alienígenas verdes vibrantes y brillantes sobrevolando. Había muchísimas especies desconocidas, todas trabajando en sintonía mientras se enfrentaban a miles y miles de cazas aeroespaciales de Brainiac. En lugar de usar armas estándar, se centró en uno relativamente cercano y vio cómo el alienígena, que se parecía vagamente a una mujer hecha de roca, formaba un enorme cañón en el hombro con un anillo brillante en su dedo, que usó para destruir un enjambre entero de drones de un solo golpe. Cuando otra escuadrilla intentó rodearla, otro alienígena de una especie completamente diferente se abalanzó para protegerla. Intercambiaron lo que Penny solo pudo asumir que fueron agradecimientos antes de continuar la lucha. Conteniendo la respiración a pesar de la falta de aire, Penny se dio cuenta de que sus temores anteriores eran infundados. Ver semejante conglomerado de especies alienígenas, trabajando juntas, luchando codo con codo y defendiéndose mutuamente del mayor mal que Penny había conocido, era la prueba irrefutable de que no eran sus enemigos. Estaban allí para salvarlos, o al menos para impedir que Brainiac llegara al planeta al que intentaba llegar. Estaban demasiado lejos de uno como para que ella pudiera ver hacia dónde se dirigían. Lo único que pudo distinguir, desde el campo flotante de rocas que los rodeaba, fue que estaban detenidos en un cinturón de asteroides. Tras salir de su estupor, Penny recogió sus armas dispersas y se preparó para volar hacia el caza alienígena más cercano. Entonces se detuvo, extendiendo los brazos. Jadeó de asombro al contemplar su estado destrozado. Su piel, antes vibrante y pálida, ahora era de un gris mortal, congelada e hinchada al sucumbir al vacío del espacio. Partes de ella se habían desprendido por completo, dejando al descubierto el metal que se escondía debajo. Lentamente, al elevarse hasta la cabeza, sintió su cabello artificial flotar hacia arriba. Entonces se tocó los ojos, confirmando que ahora estaban completamente desprovistos de la esclerótica blanca y el iris verde que completaban su disfraz.
Si alguien la mirara ahora, sería evidente que no era un ser orgánico, y no pudo evitar preguntarse si los cazas verdes la distinguirían entre amiga y enemiga. Sacudiendo la cabeza y aceptando que debía correr el riesgo, Penny intentó volar tan rápido como pudo. Solo para que las llamas verdes chisporrotearan y se apagaran al instante en el gélido vacío, apenas convirtiéndola en un lento remolino. Por supuesto, los emisores de polvo personalizados de su matriz no hicieron nada. La doncella mecánica frunció el ceño a sus pies, consternada, antes de que la bombilla, casi metafórica, se encendiera y añadiera una inyección de aire al fuego que intentaba crear con su magia. Los chorros, ahora oxigenados, volvieron a la vida bajo sus pies, y Penny se elevó por el espacio, esquivando ráfagas errantes mientras se dirigía al ser más cercano que alcanzaba a ver. Sin embargo, al acercarse, un enjambre de drones le disparó con láseres amarillos, lo que hizo que Penny gritara en silencio al ser alcanzada. Retrocediendo por el espacio, apenas logró enderezarse mientras los drones volaban a su alrededor para pasar de nuevo. Una parte de ella le dijo que buscara refugio tras un asteroide cercano, pero el resto simplemente estaba furioso porque, incluso ahora, Brainiac seguía intentando impedir su escape. Las llamas que brotaban de sus ojos se intensificaron, y entonces, al recordar lo difícil que era trabajar con el elemento fuego en ese entorno, en lugar de lanzar una enorme columna de fuego, hizo girar sus espadas en un círculo alrededor de su cuerpo y canalizó rayos a través de ellas, con las puntas centradas en el dron que encabezaba la cabeza. Un arco de electrones incandescentes atravesó el espacio entre ellos como un globo de plasma, y el dron explotó al instante, cubriendo el resto con metralla y escombros. Continuando con su ataque, Penny desvió el torrente de ráfagas hacia los demás, abatiendo a todos mientras giraban para escapar. Solo entonces dejó de esforzarse y respiró hondo varias veces instintivamente antes de ser golpeada de nuevo, esta vez por la espalda. Cayendo hacia adelante, se enderezó y se preparó para atacar de nuevo, solo para que un enjambre de fuegos artificiales verdes saliera disparado desde arriba. Se dirigieron hacia los combatientes, explotando en vibrantes despliegues de color y luz que dejaron a Penny conmocionada y asombrada. Lentamente, levantó la vista para encontrar la fuente de su salvación y jadeó de asombro. Uno de los luchadores verdes la observaba con ojos confundidos y preocupados, pero no era un extraterrestre. Era un humano. Un hombre con el pelo negro de punta, vestido con un uniforme verde y negro y guantes grises que le cubrían los antebrazos. Cubriendo la mayor parte de su rostro había una gruesa máscara verde que dejaba al descubierto solo los lados de su cara, sus ojos verdes, la mandíbula y la parte superior de su frente. En el lado izquierdo de su pecho había un logotipo, que consistía en un círculo verde con bandas horizontales verdes arriba y abajo sobre un círculo negro y un anillo blanco. A Penny le recordó un poco a una linterna antigua. Su dedo anular derecho tenía un anillo verde brillante, y de ese anillo emanaba una tremenda cantidad de energía. Energía que envolvía al humano en un aura verde. ¿Eres humana? ¿Qué? Murmuró Penny, moviendo la mandíbula para hacer los movimientos, pero no emitió ningún sonido. El humano, al notarlo, intentó hablarle, pero ella no oía nada. Mientras la batalla continuaba a su alrededor, el humano empezó a juguetear con su anillo. Un instante después, el sonido regresó repentinamente. Penny podía oír claramente los láseres que la rodeaban, y se estremeció, tapándose los oídos involuntariamente y encogiéndose. «Oye, oye. Tranquila, tranquila», dijo el humano, volando suavemente hacia ella para tomar sus manos. Cuando Penny lo miró, él asintió y se llevó la mano derecha al pecho antes de decir: «Me llamo Kyle Rayner. Soy un linterna verde. No te preocupes, ya estás a salvo». Penny miró a Kyle Rayner conmocionada y sorprendida, incapaz de hablar por un momento a pesar de tener 1.000.000 de preguntas en la cabeza. Por ejemplo, ¿cómo podían hablar si el anillo del que detectaba tanta energía alimentaba lo que él hacía, y cómo era un humano en el espacio, luchando junto a extraterrestres? Pero eso tendría que esperar, pues había cosas mucho más importantes de las que preocuparse. «Por favor, tienes que ayudar a mi amigo», suplicó Penny, haciendo que Kyle parpadeara sorprendido. Señaló la nave de Brainiac y añadió rápidamente: «Me ayudó a escapar, pero lo capturaron. Sigue ahí». Kyle dirigió su mirada hacia la nave nodriza, luego volvió a centrarse en Penny y preguntó: «¿Tu amigo? ¿Cómo es?» «Es un humano, como tú», empezó a explicar Penny. «Alto, con cabello negro, ojos rojos y piel pálida. Lleva una camisa gris y una capa roja andrajosa. Traerá una guadaña. Por favor, date prisa. No sé cuánto tiempo le queda».
Kyle se llevó la mano a la cara y dijo: soy Rainer, para los equipos de abordaje. Tenemos a un fugitivo capturado en algún lugar de la nave. Necesita asistencia inmediata. Es un hombre de cabello negro y piel blanca. Busquen una guadaña. Si alguien le respondió a Kyle, Penny no pudo oírlo, pues Kyle volvió a centrar su atención en ella. Le dijo con dulzura: no te preocupes, te sacaremos a ti y a tu amigo. ¿Cómo te llamas? Sintiendo alivio por primera vez en lo que parecía una eternidad, Penny sonrió y dijo: mi nombre es Penny. De repente, Penny se detuvo al sentir algo retorcerse en su interior. Kyle abrió los ojos de par en par, alarmado, e intentó preguntarle qué pasaba. Pero Penny no podía oír lo que decía. En cambio, solo una voz profunda, estoica pero amenazante resonó en su mente, y los brillantes iris verdes de Penny se encogieron hasta el tamaño de pequeños pinchazos. ¿Creías que no tenía mejor método para detenerte que simples drones? Has sido mía desde tu adquisición inicial, el proyecto Penny, le informó fríamente la voz de Brainiac. Esperaba no usar este malware que instalé en tu función de acceso remoto, ya que tu desafío me ha proporcionado información excelente, pero no me has dejado otra opción. Serás reparada al recuperarte. No, suplicó Penny en voz baja, pero fue en vano, pues su cuerpo se retorcía y sufría espasmos. Penny. Gritó Kyle al ver a la chica robótica tambalearse, con las manos a los lados de la cabeza y gritando de miedo y agonía. Gritó en su ring: necesito ayuda aquí, ahora. Las linternas cercanas se movieron para responder, pero de repente el cuerpo de Penny se quedó inmóvil. Colgaba como una muñeca flácida, con los brazos colgando a los lados y las únicas señales de vida que emanaban de ella eran las llamas verdes que enmarcaban sus ojos. Entonces, su cuerpo se irguió de golpe, y Kyle jadeó cuando los iris, antes verdes y vibrantes del centro, se transformaron en un púrpura frío entre parpadeos, contrastando marcadamente con la etérea luz esmeralda que aún los rodeaba. La ginoide no te pertenece, linterna, una voz masculina, fría y desapasionada, salió de la boca de Penny. A pesar de no haberla oído nunca, Kyle supo al instante a quién pertenecía. Cerebrito, gruñó Kyle con veneno en su voz. El cuerpo de Penny, ahora controlado por el virus que Brainiac le implantó, no dijo nada. Entonces levantó el brazo hacia Kyle, y por un breve instante, Kyle pensó que le dispararía uno de los rayos de electricidad que había usado contra los drones. Kyle formó una burbuja protectora a su alrededor, sin esperar llegar a tiempo, pero en cambio no ocurrió nada, ya que su palma extendida permaneció vacía. La expresión de desconcierto que Brainiac sin duda tenía ante la completa falta de respuesta del manto de invierno a su intento de usarlo se reflejó en el rostro robado de Penny, antes de que su cuerpo se contrajera por un instante. En ese momento, los ojos morados volvieron al verde, su expresión vacía cambió a una de miedo abyecto y desesperación, y la magia alrededor de sus ojos brilló brevemente. Conmocionado hasta el punto de no poder expresarlo con palabras, Kyle dispersó la burbuja mientras Brainiac recuperaba el control sobre ella. El tirano miró sus brazos con curiosidad, luego volvió a mirar a Kyle antes de mover las espadas tras la espalda de Penny, desviando su formación simétrica. Kyle pudo ver que las espadas estaban conectadas a su espalda por cables, cada una serpenteando para desplegarse como tentáculos individuales antes de apuntarle, y rápidamente giró su cuerpo para esquivar su ataque. No te preocupes, Kyle. Lo tengo. Gritó Guy Gardner mientras se preparaba para golpearla con un bate de béisbol con púas, pero antes de que pudiera hacerlo, Kyle derribó el cuerpo de Penny con un guante de boxeo verde. Alto al fuego. Es una prisionera, no un dron. Reveló Kyle. Brainiac la controla con un virus. Mierda. Maldijo Guy, y luego cambió su arma por una opción mucho menos letal mientras se preparaba para atacar.